Hola, apasionados de la historia. Me encuentro en el pueblo de Canillas de Albaida, pueblo natal donde nació José Martín Ortega, más conocido con el apodo de Miguiña. Fue un poeta trovador, algunos le llaman el último trovador de la comarca. También le llaman el primer hippie de la Axarquía, pero sin lugar a duda es conocido por su improvisación, sus versos, sus poemas, que aunque no dejó libro, sí es verdad que en la memoria de muchos asárquicos quedó grabado para siempre su testimonio. Te invito a ver este documental y si te gustó, dale al pulgar hacia arriba, a la campanita para que te sigan llegando vídeos y también suscríbete a este canal. Es gratis, no cuesta nada, pero para nosotros es muy importante. Soy J.A. Ponce y estás en el canal de YouTube Historias de la Axarquía. Presumía de poeta y se llamaba José, de deberle a la caleta no lo había como él. José Martín Ortega Miguiña nació el 3 de abril de 1920 en la calle Estación de Canillas de Albaida, hijo de José Martín Pérez y María Ortega Estremera. Su padre era un hombre que no se sentía a gusto en el pueblo y por ese motivo pensó en mejorar sus condiciones de vida marchando a Cuba para hacer fortuna. Su madre era de familia acomodada y tenía un gran talento artístico. Tocaba la guitarra y dibujaba. Estas inquietudes artísticas las transmitió a sus hijos. Estamos en Canillas de Albaida, pueblo natal de José Martín Ortega, poeta miguiña, que aunque se fue muy pronto de aquí, de Canillas de Albaida, se fue con 7 años al enviudar su madre, pero siempre lo recordamos. Una de las principales calles de Canillas de Albaida es calle Poeta Miguiña, y los salones culturales también son Poeta Miguiña aquí en Canillas de Albaida. El pueblo que él, aunque se fue pequeño, pero después volvía de vez en cuando a visitarnos y a estar por estas tierras. Durante los 5 años que permaneció su padre en Cuba, Miguiña y su hermana Floripa, que era ciega de nacimiento, y su madre vivieron en el pueblo al amparo de sus familiares. A los 7 años viene a vivir a Vélez con su tío Francisco Martín, que no tenía hijos y poseía una carbonería en la calle Alcantarilla. Asiste al colegio de los padres franciscanos, un colegio de pago en el que estudiaban los hijos de las familias pudientes del pueblo. Es en esta época cuando empiezan a aparecer sus primeros problemas de salud. Lo cierto es que tiene algunos episodios nerviosos y comienza a padecer un tis en la cara que sería la causa de su apodo. Al parecer, una churrera que tenía su negocio cerca de la carbonería de su tío, cuando lo veía con el tis decía: «Mira, Meguiña, Meguiña». Me encuentro hoy en Vélez, Málaga, la capital de la comarca de la Axarquía, y estamos en el convento de San Francisco, un sitio emblemático de Vélez, Málaga, y me encuentro muy bien rodeado con 2 artistas de Vélez. Estoy con Raimundo Navarro, que es un excelente cantador flamenco y que le compuso también una canción, una bulería flamenca a nuestro personaje del que vamos a hablar hoy, de Miguiña. Y también a mi derecha está
bueno, un pintor quizás el más reconocido y más conocido de Vélez y de la comarca de la Axarquía, pero en toda España y a nivel incluso internacional, que es Evaristo Guerra. Entonces, Raimundo, cuéntame, ¿quién era Miguiña? Pues mira, en primer lugar, fíjate, estamos en el sitio más emblemático porque aquí estuvo estudiando de niño. Su tío, que era carbonero, se lo trajo a Vélez para darle unos estudios. Y aquí fue donde primero Miguiña estudió, en este patio que tenemos. Ajá. Miguiña era, bueno, un poeta, quizás se le califica como el último trovador de la Axarquía. Sí, pues tenía mucha inteligencia y entonces, pues bueno, no era muy buen estudiante, pero él le tiraba la inclinación a las poesías y en el momento te decía pues cualquier cosa, y ahí fue el hombre pues haciendo por las calles, pues le regalaron la guitarra, precisamente el padre le compró la guitarra. El padre de Evaristo Guerra le compró la guitarra. Ah, qué bien. Sí. Entonces le dice, mira, te voy a comprar una guitarra para que tú te busques la vida por ahí. Y entonces pues él se fue por todos los pueblos de la Axarquía. Iba pues eso, a buscarse la vida, porque ya vino en decadencia. Ten en cuenta que Miguiña también era, sus padres, fíjate, su abuelo tuvo el salto de agua de Canilla de Albaida. O sea que no era un pobretón en aquellos años. Sus tías tenían una farmacia en el pueblo. Lo que pasa es que su padre se fue a Cuba y abandonó o se fue a buscar una tierra mejor, ¿me explico? Y entonces, pues claro, su madre la contrató para el campo, nuestro querido el Marqués Arroyo, de Vélez Málaga. Y entonces, claro, era tan buena mujer y tan buena que la metió en su casa, para trabajar en su casa doméstico. Y ahí se fue forjando. Y entonces, pues bueno, y tengo mucho que hablar. Porque, ¿Tú lo conociste? Yo lo conocí perfectamente, porque es que Miguiña, yo soy del barrio de la Villa. Yo vivía en la calle Puerta Antequera número 3. Y mi casa tiene un pollo que, claro, como una cuesta un poco pendiente, todo el mundo se paraba en la puerta de la reina, que le decían a mi madre, de apodo. Y él, pues hasta incluso en el libro tiene una dedicatoria a mi madre, ¿sabes? Sí, porque dice, se ha muerto la reina de Portugal y la reina de Vélez cogiendo aceituna está. En el libro pone eso. Refiriéndose a sí, su madre. Sí. Al volver su padre de Cuba, se trasladan con la familia al completo a Vélez, donde puso también una carbonería. En este tiempo ya comienza a ser considerado como una persona peculiar, singular y algo rara. La guerra civil le sorprende en Vélez con 16 años, cuando finaliza declarado inútil para el servicio militar por sus problemas de salud. Malvive de lo que puede. Coge chumbos, caracoles, hierbas para el ganado, rebusca patatas y va por los pueblos de la Axarquía ofreciendo sus poesías a cambio de la voluntad de los que le escuchan. A mí me llaman Miguiña. Miguiña por miguiñar. Todos comen trabajando y yo como sin trabajar. Estoy con Juan Fernández Olmo, un escritor muy conocido, y no se entendería la historia de Vélez Málaga y la comarca sin su trabajo realizado durante tantos años. Él ha sido uno de los primeros que escribió sobre Miguiña, y por eso estamos aquí hoy, porque queremos conocer de primera mano todo lo referente a nuestro personaje. Muy buenas, Juan. Muy buenas, José, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en este documental para que nos hable de este personaje tan singular que tuvimos en Vélez y que gracias a ti, sobre todo, hemos recuperado y podemos hablar hoy en día de él. ¿Qué te llevó a escribir este libro sobre Miguiña? Yo escuché a Miguiña en la Plaza de la Constitución, que se llamaba entonces,
y recién caído el edificio que era el ayuntamiento. A él le gustaba recitarlo y los chicos, yo era entonces un niño, pues él se ponía a recitarlo, nosotros lo aplaudíamos, porque Miguiña ya era una especie de hippie por aquello de haberse dejado el pelo largo, que eso no era costumbre. Y estas cosas dieron lugar a que yo aprendiera de él muchas poesías, porque como las recitó tantas veces, pues yo sabía mucho de él. Me acuerdo cuando nos recitó que él se encontró con Valderrama en el tren. Valderrama, como es poeta, le pidió que le fuera recitando. Esto, como ya digo, iban en el tren, que entonces hasta los artistas de esa categoría iban en tren. Bueno, pues Miguiña se cansó ya de tantas contestaciones en verso y se fue al final del vagón, donde empezó a pedir con el platillo. Y al llegar a Valderrama se hizo el dormido. Y entonces Miguiña le metió el platillo en un costado y le dice: ahora que he recitado y a todos he divertido, a la hora de pagar, ¿te vas a hacer el dormido? Y eso lo ha comentado Valderrama, pero dice que no es cierto. Pero eso es cierto porque lo dijo él y porque hubo también que lo oyó. Ajá. Estamos hablando de Valderrama, el cantador. El cantador, sí. Él le metía mano a todo lo que podía para intentar paliar el hambre tan común en la posguerra. Una vez hizo unos trapos para fregar de trozos de tela vieja, pregonados de esta manera: se venden ruillas a las puertas de la villa, y como no me las compra, me vengo a la calle Coroná, donde son más limpias y honradas. Miguiña solía recorrer los pueblos de la comarca cantando y contando sus poemas, en muchos casos improvisando en el mismo momento. En las fiestas patronales de El Borje solía acercarse por el pueblo y en cierta ocasión, entrando en la taberna de arriba, la vecina Encarnita Baline, entre emocionada y sorprendida al ver semejante personaje con larga melena y su guitarra al hombro, le exclamó a otro vecino: «¡Mira, Miguiña!». El aludido, al escucharla, le respondió: «¿Cómo quieres que te guiñe si no te puedo guiñar? Que te guiñe el camarero, que más cuenta te tendrá». Pues aquí estamos en uno de los 4 ficus centenarios que flanquean el Parque de Andalucía de Vélez Málaga. Este que hay detrás mía pues murió el año pasado y bueno, pues presentamos una propuesta al ayuntamiento para intervenirlo y se le ha hecho un homenaje a la cultura de nuestro pueblo, Beleña. Lo ha intervenido el gran artista beleño, que es José Casamayor Sánchez. Y bueno, pues aquí quería romper una lanza por lo que somos en nuestra tierra, esta tierra de Vélez Málaga y la Sarquía entera en sí. Y bueno, pues el árbol, a fin de cuentas, pues lo que cuenta es un poco algunos de esos beleños universales que han marcado la cultura de nuestra ciudad, entre los que puede pues estar, como no, el cantaor Juan Breva, la filósofa María Zambrano, y entre ellos pues también le hemos hecho un guiño, nunca mejor dicho, a este gran poeta beleño y a esta, como yo le suelo decir, es una de esas tetas culturales de la que mamó la urbe más profunda de Vélez Málaga durante mucho tiempo y de toda la Sarquía. Este hombre era de Canilla de Albaida y al gran poeta Miguiña, que un luchador, un aventurero que pasó por la vida muy rápido y con mucha intensidad, pues
le quisimos hacer un guiño, pues porque una de las actividades a las que se dedicaba entre las tantas que desempeñaba, pues era la recogida de caracoles en el campo, con la intención de luego los acababa vendiendo por los bares del pueblo y con eso pues se sacaba algún dinerillo para ir subsistiendo en unos tiempos que eran duros. Y entonces pues por eso en una de estas ramas pues podéis ver a 3 caracoles que hacen pues eso, un guiño a la memoria de José Martín Ortega, el Miguiña. Miguiña se atreve a contar sucesos poco agradables para los que mandan y a criticar las hipocresías de la sociedad. Es el Miguiña más provocador, tanto en lo que cuenta como en su forma de vestir, con sus largas melenas, su sombrero y su guitarra. Algunos se refieren al poeta Miguiña como el primer hippie, ya que en los férreos años 40 del siglo XX, en plena dictadura franquista, época de control político y social, el poeta paseaba una larga melena, barba bien crecida y aspecto descuidado. Evaristo, sí. Tú lo conociste también y como nos dice, incluso tu padre le ayudó a comprarse la guitarra. Sí, la madre, que para descanse, incluso compraba el pan en mi casa, en la panadería que tenía mi padre. Y recuerdo que él iba por la calle, como ha dicho Raimundo, y era un trovador, no es que se metía con la gente, sino que lo que pensaba lo soltaba. Yo recuerdo una anécdota de Arena, de mi suegro, que hizo una vez un bautizo en Arena, el pueblo de aquí de Vélez, que es el pueblo de mi esposa, de María Adela, y había allí un bautizo. Y entonces en el bautizo, pues, mi suegro, vino un primo suyo que estaba en América y estaba medio majara. Y dice, como estaba medio majara, lo puso de portero. Y dice, mira, ponte de portero que no entre nadie, porque los pueblos, como esto es un bautizo, se va a llenar de gente. Y lo puso a la puerta. En ese caso, al rato, llega Miguiña a entrar. No se puede entrar. No, mira que no se puede entrar, decía el primo de mi suegro. Pero mi suegro lo conoció, hombre, el Miguiña, además, dice las cosas aquí, ven para acá, y lo entró para adentro. Dice, además, este hombre, dice mi suegro, hace las poesías al momento. Por ejemplo, ¿qué es lo último que te ha pasado? Dice, lo último. Dice, sí, lo último. Dice, pues mira, yo con instinto de poeta voy recorriendo el mundo entero y no me he encontrado un tío más majareta que el que tenéis de portero. Entonces, claro, era un hombre que lo que pensaba lo decía. Improvisaba muy bien. Improvisaba. Entonces era un trovador extraordinario. Claro, esa frase a un alcalde, a una cosa, en aquellos tiempos, aquello era casi ofensivo, pero no era ofensivo, era que lo tomaron así. En cierta ocasión, el vecino del Borges Salvador Alarcón Pérez, conocido como Salvarico Tito, entraba al pueblo de Benamargosa con su burro de nombre Jeromo y una borriquilla camino al Salto del Negro, donde tenía previsto comprar harina. A la altura del puente de Benamargosa, que por cierto estaban reparándolo, coincidió con Miguiña. Salvador, que conocía bien al poeta, se expresó así: «Me alegro de verte, Miguiña, con tu golpe de melena. He venido a Benamargosa para quitarte las penas». Calaba rápidamente el poeta de la Zarquía la doble intención y sin pensarlo 2 veces le respondió: «Estas penas que yo tengo, tú no me las puedes quitar. Y antes que sea más tarde, Miguiña se va a largar». Por la transmisión oral, pero que se ha escrito muy poco, se ha comentado muy poco de Miguiña en los últimos 40 años. Sí, y sin embargo, él, que nació en Canillas de Albaida, él bajaba a Arena, a Vélez, y pasaba por Arena, y en todos esos sitios él tuvo pues muchas cosas recitadas. En Arena casi se echó una novia. Él nunca tuvo una novia formal, o se descuidaba y cuando quería acudir le había quitado otro la novia.
Eso también le pasó en Periala, donde él acostumbraba a ir con frecuencia al empique de aquella mujer. Pasando por Periana, donde tuvo ciertos amoríos con una mocita de este pueblo, le obsequiaron con una talega de garbanzo. Y ya de regreso la pareja de la Guardia Civil lo sorprendió con esta mercancía. Lo llevaron al cuartel y allí se lo quitaron. Miguiña, rebosante del mal genio contenido y mirando el cuadro de Franco colgado en esta dependencia, manifestó: «Vivir sin ti no es vivir, y vivir contigo tampoco. Me quitaron los garbanzos y ahora se los come otro». Tuvo suerte nuestro juglar, porque el comandante de puesto era el beleño Rodríguez Guerra, quien ya en la calle lo llamó y le devolvió la talega con los garbanzos. De Miguiña, y otra de las cosas que de él más me atrae es cuando se encontró en Alhama de Granada con Luis Miguel Dominguín. Luis Miguel Dominguín, él estuvo recitándoles a todos y hubo un peón que le dio un duro a Miguiña. Y entonces él se vio ofendido ante la contestación impropia de un hombre como aquel gran torero, que dijo: «¡Qué poeta más barato! ¡Qué poeta más barato!», porque cogió el duro que le dio aquel auxiliar del toreo. Y a él le compuso un poema con 31 estrofas. No se me olvida aquello de: «El que amargó mis pesares, el que me puso en el 7, también alternó en Linares cuando murió Manolete». Porque él quiso hacer ese romance sin inventar el nombre del torero. Y claro, después, como él estaba muy ofendido por lo de aquello de «qué poeta más barato», pues él seguía, porque algunas cuartetas las repitió, pero con referencia al duro, y le decía el poeta al torero: «Y si me hubiera valido, aquel día se equivoca, la propina del peón se la meto por la boca». En sus andanzas de Canillas de Albaida hacia la costa, era paso y parada obligatoria de descanso el pueblo de Arenas. En el pueblo los vecinos conocían los apuros para sacar adelante su famélico estómago, y entre otras visitaba la casa de Julia Martín Díaz. Ella tenía una buena piara de cabra, y después de la acostumbrada cortesía de ofrecerle asiento, le preguntaba: «Miguiña, ¿quieres un tazón de leche?». A lo que él contestaba: «Sí, Julia, y si puede ser migao, mejor». Decía que Miguiña vendía cuestión de... En el mercado de Vélez Málaga vendía cuestión de hierbas y cosas de esas, y como hacían muy buenas estrofas de versos, estaba vendiendo sus cosas y vino una señora con una sobrina. Y entonces le dijo la señora a Miguiña: «Miguiña, mira, esta es mi sobrina. Hazle un poema, hazle una estrofa». Y Miguiña se quedó mirándola muy fijo, y dice: «¿Qué cara más bonita tienes? Tus ojos son 2 espejos, y a la medida de tus tetas tienes que tener conejo». Y se formó el escándalo padre, porque le quería agredir la señora a Miguiña.
Y esa es una de las historias de Miguiña y su fortuna que tenía componiendo ese tipo de versos. El poeta Miguiña era una fuente inagotable de gracia e ingenio y fue protagonista de cientos de historias en los pueblos que visitaba. Fue en el pueblo beleño donde hizo causa común defendiendo a los cerca de 20 limpiabotas que se sentaban todos los días en la puerta de los madrileños, actualmente sede del ayuntamiento. Miguiña se enteró que el ayuntamiento de Vélez decidió poner contribución a los limpiabotas y el poeta comentó: «Este divino alcaldillo le ha echado contribución a la gente de los cepillos, sabiendo bien que no ganan para mantener a los chiquillos». Él además estuvo enrolado en un circo y él hacía, bueno, pues la presentación de personas a base de preguntarle: ¿y tú qué tienes? ¿Tú de dónde eres? Y él, con aquello arreglo, le presentaba al espectador del circo una semblanza muy reducida. Durante algún tiempo viaja con el circo de los hermanos Palacios por gran parte de Andalucía. Su trabajo consistía en realizar poemas elogiosos sobre las ciudades que visitaban y sobre los espectadores, improvisando versos. Miguiña también tuvo la oportunidad de actuar en el famoso circo de Manolita Chen. En una de las visitas del circo a Vélez, allá por los años 50, la dirección le dio permiso al poeta para subir al escenario y divertir al público con sus cosas. Miguiña, ya en escena, le falló la voz, quizás a la climatología de aquella noche. El público comenzó a reír sin disimulo y Miguiña se dirigió a un espectador de los que levantaron más carcajadas, al que le soltó un amable reto: «Si te crees buen canario y a mí me faltó la voz, súbete al escenario. Compartiremos el son del éxito o fracaso y tan amigos los dos». Hay muchas anécdotas en la vida de este maravilloso poeta, aparte de los desplantes a Dominguín y de otras tantas, pero con el tema de los caracoles lo he oído de referir a varios abueletes del entorno que siempre cuentan cuando a Miguiña le quitaron el puesto de fruta en la puerta del ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento estaba en la plaza, en el Palacio del Marqués de Beniel, todo lo que era San Francisco, ese entorno, estaba el mercado de mayoristas, estaban las oficinas de la administración allí, era el punto neurálgico, uno de los puntos neurálgicos de la Sarquía, y le dejaron un tiempo tener a este hombre ahí un puesto de fruta y de esa manera, pues mira, se ahorraba ir a recoger caracoles y le iba muy bien con la fruta. Imaginemos a un poeta repentista con un talento maravilloso como era este hombre, pues vendiendo fruta, pues seguro que todo lo que llevara lo vendía y bien y rápido. Y pues por un ardid político, un mal encaramiento con cualquiera, ¿no?, le quitaron el puesto. Y a los pocos días venía ya del campo recogiendo caracoles, cargado de caracoles, y ya le he escuchado de referir a varios abuelos que se para delante del Palacio del Marqués de Beniel, del ayuntamiento, y le dice algo así como: si los caracoles que llevo se volvieran leones, les diría: entrad para dentro y comeros a esos ladrones. Eso es la esencia de Miguiña, esas son las cosas que después han perdurado en el pueblo, que nos han contado los abuelos y que yo creo que sin duda es una parte importantísima y existencial en lo que es el acervo de nuestra cultura, de lo que somos hoy día. Tenemos que luchar por eso, mantengamos ahí a Miguiña vivo durante mucho tiempo. Me llamo Justa, precisamente soy sobrina de José Martín Ortega, alias Miguiña. Él me sacó a mí una poesía, lo que pasa es que yo soy muy mala. Solo deciros que, bueno, que espero que esto vaya a más y que no se olvide un personaje tan
tan estupendo como fue mi tío. Los recuerdos que tengo son extraordinarios porque resulta que él tenía una bicicleta y yo es que lo admiraba. Entonces tenía un cajoncillo en la bicicleta y recuerdo que precisamente me subía y me paseaba y la verdad todo el mundo le preguntaba, porque yo vivíamos en Cataluña, mi hermana, mi madre y yo. A mi hermana no le hacía demasiado gracia, a mi tío le daba como un poco de impresión, pero a mí la verdad es que me encantaba que me paseara. Y tengo pues esos recuerdos. Yo le escribía y él me contestaba y tengo algunas cartas y algunas cosillas. Sí, pero fueron tiempos muy duros, Miguiña frecuentaba la serranía de Canillas de Albaida buscando lo que podía. Y allí tomó por latiguillo que a la llegada del verano iría a Buenos Aires con una carga de chumbos. Trabajaba al cuidado del corte de las maderas, un aficionado al arte de versificar, y de tanto ir a Miguiña lo de Buenos Aires le compuso: yo dejo de ser quien soy si no sigo con mi rumbo, y me marcho este verano, embarco en un convoy a Buenos Aires con chumbo. La verdad sea dicha, aquello cogió a contrapié a Miguiña, que no esperaba encontrarse de sopetón los pensamientos, más bien guasones, de aquel novato haciéndole competencia. Tras darse un momento de descanso, contestó con un desafío: hola, buen amigo mío, y amigo de inteligencia. No vivas tú preocupado en barques chumbo o pera y en esos mares se pierda. Sigue tu oficio en la sierra con tu garlopa bravía, porque tú no podrás ir y yo te apuesto la vía. Y eso, claro, como él iba a las ferias normalmente, en Benagarbón, por ejemplo, él estuvo allí y, bueno, organizaba él unos ratos que allí se reían todos con él, porque tenía muy buen sentido del humor. El guitarro, como él le llamaba, era... Bueno, es que él, y para eso se canturreaba un poquillo. ¿De flamenco? Sí, de flamenco, o con arreglo a las letras que él estaba componiendo, que le aplicaba el son de un fandango o un cante popular. La compañía de los famosos artistas Lola Flores y Manolo Caracol, en su visita a Vélez Málaga, acostumbraban a hospedarse en el Hotel Nacional de José Piedrola, lindante con la sociedad recreativa La Peña. Caracol alternaba en el bar El Lucky con aficionados al flamenco. Junto a él se encontraba un miembro de la compañía con la cabeza más gorda de lo normal, Manolo Caracol, que conocía a Miguiña y que se hallaba entre los presentes, le pidió un recitado y este le correspondió. Tienes una gran cabeza, de ella puedes presumir. Ahí se encuentra tu riqueza, porque ha de salir de ahí lo que a ti más te interesa. Una vez que pasó por delante del Palacio del Marqués de Beniel, que estaba allí las autoridades, se le ocurrió mirar para el palacio y dice: si los caracoles que llevo se me volvieran leones, les diría valentones, irse para el ayuntamiento y comerse a esos ladrones. Eso, yo lo vi donde ahora está la Torre de Vélez, que ahí había un solar, y frente estaba el Barniza, que ya ni existe, y yo le vi a él hablar echando espuma por la boca. Ahí parece, bueno, lo dice ese pequeño poema, que lo da a entender, es que se merece un reo el maltrato y el abuso, que lo traten de tuteo y le peguen hasta incluso. Venga acá, sotio villano,
gangrena te den las manos y que en vez de un cirujano se presente el Dios del cielo y te corten por lo sano. Según dice Floripa, esto lo recitó su hermano en un pleno municipal al que entró con las manos en alto. De antemano sabemos las desavenencias permanentes de Miguiña con la jerarquía del franquismo, por las que tantas palizas recibió, en que él enfermó y las autoridades posiblemente no comprendían que aquel hombre no estaba para llevarlo a un manicomio, estaba para llevarlo a un hospital y curarlo, que eso ahí sí faltó tanto por parte de las autoridades que entonces mandaban. Nació el 3 de abril de 1920 y murió en septiembre de 1956. Luego, pues claro, yo de chaval pues estaba jugando un día, pues cuando lo llevaron a Málaga, estaba yo jugando con mi amigo que en paz descanse, que éramos unos niños un poco traviesos, el Terry, el Monzo, el Visco y yo, y nos íbamos a la Renfe, al tren, a coleccionar billetes de esos que se picaban de cartón. Pues mi sorpresa fue que vimos a Miguiña pues con una camisa de fuerza y dos municipales que lo llevaban al manicomio de Málaga. Porque claro, hizo aquí una buena travesura verbal, me explico, porque mala persona no era. Y eso es lo que te puedo contar, te puedo seguir contando más, pero bueno. Sí, que era, digamos, un pequeño revolucionario en aquella época. Eso es, sí. Era más bien de izquierda, claro. Sí, en el sentido de que, bueno... Por lo que había pasado también, sí. Por las calamidades que había pasado, y pues bueno, se hizo, pues bueno, mentalmente, pues... Y entonces, claro, el hecho de que se lo llevaran fue porque se metía con los señoritos, se metía con el alcalde, ¿sabes? Y entonces, pues claro, parecía que el hombre pues estaba mal de la cabeza y claro, había que llevarlo al manicomio. Y recuerdo que mi madre, la madre de él, iba todos los días a comprar pan a mi casa, todos los días. Y llegó una mañana llorando que el niño ya lo trajeron de Málaga, lo trajeron ya muy tocado. Y murió aquí en la villa, murió aquí, todavía está la casa de él, la puerta de la casa de la villa tiene una cerámica, una cosa muy bonita. Y entonces mi madre, la madre vino llorando, que no tenía. Entonces, pues fui mi hermano Manolo, que tú lo conoces muy bien, Manolo Guerra, sí. Que fue locutor de radio, pues, y yo éramos los más pequeñitos en aquella época, y fuimos a la casa y lo vimos muerto allí, y no tenía ni caja para llevarse, si no tenía nada. Porque había una caja en lo que era digamos, donde estaba el Mupán ahora en el barrio del Pilar, que era el hospital. En el hospital civil había una caja, entre comillas, de caridad. No sé la caridad que era, pues era meter al muerto, llegar al hoyo, lo volcaba y la caja para otro. Eso no, de caridad no tenía nada. Y entonces, pues claro, nosotros a ver de que aquello lo iban a enterrar al pobre hombre sin nada, pues recorrimos mi hermano y yo con una de estas de zapatos. Una caja de zapatos. Una cajita de zapatos. Tenías muy poca edad, ¿no? Yo tendría 16 años, 17, y mi hermano a los 18, 19. Y le dimos 2 vueltas a Vélez y pudimos coger 390 euros. Y valía 400 la caja. ¿Peseta? Peseta, eso era. Peseta. Pero llegamos a 390 y ya el Burguito, que era el dueño de la caja, dijo, bueno, van con las 390. Y ya le puso la caja allí y lo enterramos con la caja. Y está enterrado en el cementerio de Vélez. Era un hombre muy liberal, muy liberal. Yo he pasado mucho rato con él porque tanto Raimundo como yo estábamos en la plaza de San Juan de Dios y allí estábamos sentados en unos bancos que había, que eran preciosos aquellos bancos, y aparecía Miguiña en escena y aquello era... Y nosotros, tanto Raimundo como yo, le dábamos cariño y hablábamos con él. Porque los niños se rían de él, que tenía el pelo largo, que no sé cuánto, en fin, se rían. Pero Raimundo, como siempre, ha estado muy pegado al arte, que por eso es amigo mío, si no es amigo mío. Hemos estado siempre pegados al arte, siempre hemos visto de que Miguiña tenía mucho más de los pelos y otras cosas. Tenía unos sentimientos interiores muy bonitos.
y daba gusto hablar con él, y decías cosas muy bonitas. Vélez de mi corazón, tierra de gracia y cantares, de ti nace la afición, en ti tengo yo un rincón y el amparo de mi madre. Con 7 años de edad, desde Canillas bajé, y dentro de tu ciudad soy un hombre sin maldad, metido en los 33. A ti te debo más vida que al pueblo donde nací. ¿Qué más quieres que te pida, si la talla que yo mida toda te la debo a ti? Tú serás la musa mía, el más brillante tesoro de mi mente. Poesía, la tierra que más adoro de toda mi Andalucía. Por tus damas a sin fines que al salir a pasear se conmueven los serafines, más lindas que en los jardines suelen las rosas criarse. Te quiero como a mi pueblo, remedio de mis pesares, sin olvidar en tu cerro a la Virgen de los Remedios, coronada de olivares. Él buscaba caracoles, iba con su bicicleta y en la plaza los vendía a la docena 3 pesetas. Mi guiña, ya no es mi guiña, que mi guiña era un poeta y se sacaba las letrillas debajo de la chaqueta. Se lo llevaron al tren. Se lo llevaron el tren y a las 12 del mediodía, con la camisa de fuerza, con la camisa de fuerza, pa' quitarle la vida. Mi guiña, ya no es mi guiña, que mi guiña era un poeta y se sacaba las letrillas debajo de la saqueta. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció este documental? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues déjeme un comentario abajo, una sugerencia, una crítica o una recomendación de otros nuevos documentales que podemos hacer aquí en la comarca de la Axarquía. Muchas gracias y hasta otro nuevo episodio.